Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Pérez. Soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos en el camino de la ilustración digital para medios del entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes del curso de Fundamentos de Arte 2D de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y deben imitar con rigor cada uno de los pasos que se expongan en él. Luego, deben publicar los resultados en la plataforma en formato PNG. Cada archivo debe ser nombrado con su propio nombre. Comencemos. Voy a hacer entonces algunos de los detalles interesantes que me quedaron faltando, como el farol y las bolas de vegetación. Para hacer este farol necesito visualizar la guía, entonces la paso para la capa de arriba. De esa manera me aseguro que quede en el ángulo de 30 correcto.
Luego a estas figuras les hago una respectiva sombra proyectada. Y en esta parte de la casa voy a hacer una sombra para estos objetos nuevos. Empezaron a formar parte ya de la composición. Listo, y esto lo uno, lo combino y luego apago las guías para poder trabajar ya detalles a un nivel artístico. Puede que tenga que exagerar algunas cosas en las sombras para definir algunos detalles de forma mejor. Esto. Algunas de las cosas que quiero hacer primero sería resaltar las partes estructurales como las vigas. Esto lo tendría que hacer con una sombra en el lado que da hacia la luz del bisel de la viga. Listo, entonces por ejemplo ahí el marco tiene algo de esa estructura, de ese grosorcito que quería resaltarle. Con este lado le hago sombra a esa viga. Tiene que ser con sombra de ese lado y con luz de este otro, porque es la dirección en la que se proyectan esas formas. Importante que tampoco vaya a excederme y que le dé una apariencia falsa a la ilustración. Es también importante tener ciertos niveles de consecuencia y moderación. Ahí están más o menos resaltadas esas vigas, ¿sí? Es un primer paso en este proceso. Ahí se ve también un poco la lámpara. Gradualmente las cosas van tomando detalle, se van volviendo poco a poco más interesantes, pero es un trabajo que necesita concentración y esmero. Esto no va a ser lo absoluto fácil. Y qué bueno, porque lo fácil solamente es una garantía de que cualquiera lo podría hacer. Y eso pues
si cualquiera lo pudiera hacer, no sería un trabajo por el que la gente pagaría. La gente normalmente paga bien por las cosas que se sienten como beneficios adicionales, no como algo que podría hacer si no tuviera tanta pereza. No, a veces sí, por ejemplo, cuando no a un restaurante, pero en el caso de la ilustración no es el mismo. Normalmente por la ilustración se paga mejor por cosas difíciles. Bueno, a partir de este momento solo sería hacer detalles. No he hablado mucho hasta el momento, no creo que sea necesario, es más eh, prestar atención a lo que voy a estar haciendo y tratar de sacar conclusiones sobre qué y cómo podrían hacer algunos detalles.
Estos son algunos pocos comiditos dentro del marco. El marco sería como un material parecido a cemento, entonces, pues al parecer, solo estoy siguiendo algo de mi instinto y me lleva a hacer un marco con cierto texturizado. Vamos a ver qué pasa. A veces me funciona, no siempre. Listo. Este cuadro de acá tendría una cantidad enorme de esta sombra que no le he aplicado. Voy a desasegurar un momento para hacerle un poco de silueteado a este arbusto. Listo. Creo que tengo un exceso de vigas. Voy a eliminar un poco algunas porque de lo contrario no me va a ser posible aplicarle más adelante una textura más interesante. Voy a convertir este remiendo feo en una textura para que enriquezca de alguna manera el- la forma de las paredes. Entonces sería bueno que tuviera algo de irregularidad, algunos puntos del volumen. Listo.
Esta sería la forma básica de la casa, pero todavía hay un detalle más que me gustaría hacer. Quiero que esta casa tenga un tejado. Listo. Ya que tiene un estilo más o menos europeo, diría yo, le voy a hacer unas tejas planas que imiten un poco este estilo europeo del que les hablo. Entonces, debo pensar en una textura modular, un módulo básico cuadrado. Lo haré de este tono. Lo voy a hacer en otra capa, perdón. Listo. Y esta figura le voy a hacer una X. Listo. Y esta X va a tener en esta dirección hacia abajo un pequeño sombreado. Pincel más suave. Y quizás algunos brillos en alguna parte por acá. Listo, muy bien. Necesito listo. Duplicar capa. Listo y aquí estaría bien. Lo voy a estirar un poco. Duplico otra vez estas dos últimas. Y ahora selecciono toda la fila de tejas y la alineo al centro y la distribuyo para que queden equidistantes y luego esto lo combino. Listo. Luego lo copio y lo pongo a un lado. Varias veces. Selecciono todas, las centro y distribuyo su espacio. Duplicar. Listo. Selecciono ahora todas otra vez. Las centro y distribuyo su espaciado. Una vez que estén completas, las combino. Listo. Entonces me queda esta imagen. Y con base en esto voy a hacer el techo. Entonces esta la copio. Control A, Control C. La apago. Y aquí voy a
escalar esta imagen y la voy a poner con una opacidad baja mientras la ubico. Voy a ubicar bien esta esquina de acá y luego le doy control T y con el control selecciono esto y trato de ubicar la imagen para que quede perfectamente alineado este borde y luego trato de ubicar el siguiente que viene alineado, el de acá. Quedaría más o menos de esta manera. Ok, la apago un momento, voy a seleccionar este tono con la varita mágica, selecciono el sobrante, ¿cierto? Así, y le digo selección invertir. Listo, ahora sí, voy hacia acá y suprimo. Listo, entonces ahí estaría parte de la textura del tejado del costado derecho del techo. Me quedaría faltando un poco de la del otro lado. Me acabo de dar cuenta que me falta una sombra acá. Ya se la hago en un momento. Entonces, tomo esta guía, le doy control T. Bueno, primero le bajo la opacidad un poco. Le doy control T. Listo. Y alineo también la parte de este lado. Listo. Y trato de ajustar el ancho de las tejas para que se vea como el ancho de las otras de las que cortan. Tiene que quedar perfecto. Yo creería que ahí está bien. Selecciono el excedente porque no necesito toda la teja y suprimo. Listo. Entonces estos dos deberían tener una opacidad parecida y estar en modo sobreexponer para que conserven la luminosidad de la capa que hay debajo de ellas. Entonces, este elemento que acabamos de hacer debe armonizar un poco mejor con los otros elementos que ya habíamos tenido. Entonces tenemos que hacerle algunos detalles extra. Por ejemplo, le voy a eliminar un poco del remate superior para ponerle otro tipo de remate al techo. Y luego voy a revisar acá cómo podría hacer que las tejas armonizaran de una manera más bonita. Listo, entonces esta de acá ya no la voy a necesitar, la puedo eliminar. Voy a seleccionar esta área de acá. En el techo, esta área debería haber tenido una sombra de la chimenea. Se la hago. Y voy a combinar estas y las voy a combinar con la casa.
Y voy a revisar algunos detalles acá en el bisel del techo, como para darle cierta irregularidad y otros detalles que me parece que hacen falta. Como un bisel de brillo le podría dar un buen toque a este borde del techo. Sí. De acá es muy difícil que llegue. Creería que ese techo está bien. La verdad me gusta. Se ve bien. Y solo quedaría faltando hacerle algunos detalles al suelo, que todavía se ve muy simple. Podrían haber algunas rocas, como marcando ciertos detalles del camino. Y después le voy a hacer un poco de césped. No tanto como con el ejercicio del cerdo, pero algo parecido. Por lo menos en estas partes de transición. Y por último, marcaré un poco este borde para que sea como algo de césped saliendo del borde. Sí, algo por acá. Listo. Entonces acá tenemos lo que consideraría yo es más o menos una buena casa en isométrico. Detalle más este degradado de acá todavía me parece
que es un cambio muy brusco. Lo voy a suavizar aún más. También de este lado que quede un poco más suavizado. Listo. Creo que así me gusta más. Ese vendría a ser la capa principal de nuestra casa en isométrico. Estaría ya contemplada y creo que bien representada la luz principal, la que sería la luz natural. Ya la luz del cielo y la luz de rebote serían algunas luces secundarias que además deberán ponerse después de hacer la capa de color. Y dentro de esa capa de color también debemos contemplar que parte de ella debe ser una textura. Entonces, paso siguiente, hacer las capas de color y de textura y luego las luces faltantes. Es, como pueden ver, un proceso que es dispendioso, ¿sí? No vale la pena ocultar el hecho, pero el resultado va a ser muy satisfactorio y profesional, que es lo importante, que nos capacitemos en la elaboración de trabajos que se vean profesionales. Listo. Muy bien, ahora vamos a construir el módulo de textura para las paredes. Lo vamos a hacer como una textura modular, igual que hicimos las texturas modulares para los terrenos en el tileset. Exactamente el mismo sistema porque sigue siendo una textura modular. ¿De acuerdo? Y luego esta textura modular la vamos a convertir en un motivo y con ese motivo vamos a pintar algunas de las paredes o unos segmentos de las paredes de esta casa, que además de esa textura tendrá otros colores, pero al menos uno de los elementos de esta casa quiero construirlo bajo este sistema para que lo revisemos, para que tengamos esa alternativa adicional para la construcción y desarrollo de nuestros gráficos, de lo que vayamos a hacer. Entonces voy a hacer uno de 256 por 256. Listo. Y este quiero que sea una especie de ladrillo, pero con ciertas irregularidades. ¿De acuerdo? Entonces, este ladrillo va a tener algunas divisiones. Entonces, tengo esta división, tengo esta y tengo esta. Acá abajo no le voy a hacer porque ya hay una acá, lo cual quiere decir que si le hago también abajo, me quedaría una de esas divisiones de ladrillos doble y podría no verse bien. ¿Listo? No quiero que sean ladrillos particularmente regulares, quiero que sean un poco como piedras, entonces algunos de estos ladrillos, también con puntas redondeadas, algunos de estos ladrillos tendrán un largo y otros tendrán otro. ¿Sí? Habrán unos un poco diferentes. Incluso creo que pueden haber algunos muy pequeños. Por ejemplo, acá podría haber uno como de ajuste, algo pequeño. Otro más o menos así. Creo que se lo voy a ir a la mitad. Listo, entonces esta sería la forma básica de mis ladrillos. Voy a revisar qué tal está funcionando. Para esto le voy a aplicar el filtro
de desplazamiento. Como está a una medida de 256, la mitad sería 128. Parece funcionar bien en general. Ahora voy a hacer que estos ladrillos se vean un poco mejor. Les voy a poner algo de luz por la parte de arriba, les voy a poner algo de sombra por la parte de abajo, quizás un poco de textura. Hago una selección de la parte con una tolerancia de 40. Y acá voy a tomar el color del ladrillo y voy a hacer una versión un poco más oscura de él para pintar. Resalto un poco los ladrillos, le hago una pequeña sombra por debajo como si tuviera un alto relieve. Listo, y luego hago una versión un poco más clara, un poco más amarillenta por acá arriba. Un poco de luz que llene algunas partes del ladrillo. Listo. Luego voy a invertir esto. Selecciono invertir. Y luego hago unas pequeñas sombras debajo de cada ladrillo. Listo. Esta sería la textura modular base. Vamos a revisar qué tal funciona. Entonces vamos a darle el desplazamiento y corregimos los errores. Aquí hay algunos. Es imposible que no los haya desde el hacer una textura modular y que salga perfecta la primera es bastante difícil, pero no importa. Igual pues corregir es normal dentro del proceso. Y luego vuelvo a darle el filtro de desplazamiento. Ok, listo. Ahora tengo este módulo que sé que me funciona, lo selecciono. Le digo acá en edición, le digo definir motivo. Y este se va a llamar ladrillo. Y
ya podré utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo ya mi documento, tengo un bote de pintura y el bote de pintura me puede pintar colores o motivos. ¿De acuerdo? Yo con el bote de pintura también podría pintar los motivos como de textura, como este, y motivos como los que yo mismo he creado. ¿Sí? Incluso podría pintar mi rejilla isométrica, que también era un motivo, pero en ese momento voy a pintar los ladrillos. Como pueden ver, es una textura modular. Listo. Entonces esta textura modular la voy a utilizar para aplicársela a las paredes. Simplemente cada vez que necesite uno de estos paneles lo puedo pintar. Y ahora voy a escalar este material. Listo. Y lo voy a poner acá, al lado de la casa. Quiero que tenga la altura total de la casa. Y creo que ahí estaría bien. Entonces, en este momento parece que tienen los colores un poco opacos, pero todo eso se lo podemos ajustar después. Voy a ajustarlo con la esquina de este lado. ¿Sí? Y esta imagen la voy a duplicar. Para tener otra en reserva, voy a mantener apagada la segunda. Y esta la voy a sesgar. Voy a necesitar visualizar la rejilla porque sin la rejilla me queda muy complicado ajustarla verdaderamente al ángulo de 30. Entonces voy a repetir esto, pero ya con la rejilla visualizada. Listo, entonces la pongo en ángulo de 30. Listo. Y esta la voy a utilizar para representar las paredes de la casa que dan hacia el lado derecho. Hay dos paredes, ¿sí? La general de la casa y la de este pequeño segmento que se sale hacia el frente. Entonces esta también la debo duplicar. Voy a empezar por las paredes de la parte de acá. Entonces, es más, la chimenea también. Entonces lo voy a duplicar una vez más. Empezaré por las que están en la parte de acá. Entonces realmente de la casa como tal, la parte que se alcanza a apreciar de ese muro es pequeña. Listo. Solo sería este segmento. Hago la selección, invierto la selección, activo esta parte y suprimo todo lo que no sea esa selección. Sí, solo quedan esos pocos ladrillos ahí, pero es lo que necesito por ahora. Listo. Voy a repetir este proceso para esta otra parte de la casa. Listo. Acá ubico mi textura. Listo. La apago un momento, hago la selección de los muros de esa área.
Listo. Luego enciendo otra vez el muro, le digo acá selección invertir y suprimo todo lo que no pertenezca a ese muro. Listo. Este mismo proceso en este momento se está viendo muy brillante, pero es porque no le hemos puesto el modo de fusión. El modo de fusión sería superponer. Listo. Ahí cuando le vamos poniendo el modo de fusión ya se va viendo mucho más como coherente la textura con relación al brillo de la zona donde supuestamente debe estar. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la chimenea. Entonces esta chimenea, no importa que haya una parte que se encoque, voy a hacer caso omiso de ese detalle y la voy a seleccionar y a ponerle la textura por igual. Listo. Entonces, ubico la textura aquí en el borde, la apago un momento, hago una selección de toda esa cara. Listo. Le digo selección invertir, suprimo el excedente y esta parte la pongo al igual que las otras en modo superponer. Listo. Entonces ahí ya tenemos algunas de las texturas. Luego vamos a hacer las del otro lado. Listo. Para las del otro lado también voy a sesgar la textura, pero en la otra dirección. No era conveniente simplemente reflejar la que ya había sesgado antes, porque los módulos empatan de una manera diferente y se nota mal cuando se trata de hacerle simetría a una textura. Entonces la recomendación es no hacerle simetría a una textura, sino sesgarla en la otra dirección. ¿De acuerdo? Entonces le doy control T. Y la sesgo en esta nueva dirección. Listo. Para esta dirección vamos a necesitar dos texturas. Entonces esta la duplico. Con una voy a hacer la chimenea. Entonces voy a tratar de que me empate bien acá. Los ladrillos deben generar una continuidad. Listo. Entonces la apago un momento. Hago la selección del área de la chimenea. Bien. Enciendo. Invierto la selección. Suprimo el sobrante. Listo. Y esta la voy a poner en modo superponer. Entonces ahí ya se empieza a ver cómo varias partes de nuestro objeto están quedando texturizadas de una manera que se ve agradable, se ve bien. Listo. Y esta última cara irá en esta parte y de pronto puede ser un poco difícil porque es la que más detalles tiene en la selección, pero no es mucho más. Entonces hagamos esas selecciones de cerca porque hay bastantes. Acá viene una columna, pero creo que por lo menos un cachito por acá se alcanza a ver.
Puede que tenga que eliminar algunas cosas después. Listo. Lista la selección. Entonces, invierto la selección. Suprimo el sobrante. Deselecciono y pongo esto en modo superponer. Listo. De esta manera ya tenemos la parte texturizada de nuestra casa en isométrico y empieza a verse bien. Me parece que vamos por buen camino. Listo.